Buenas tardes. Yo soy Segundo Bobadilla de la Estación Experimental de INTA Esquel. Trabajo en el grupo de agricultura de la experimental. Hace unos cuantos años, digamos, estamos trabajando con bulbosas de zonas templadas, entre ellas tulipán. Bueno, quiero aprovechar para agradecer al CPIA por la invitación y por permitirnos hablar un poco sobre este cultivo que gusta tanto y que se ha hecho famoso por los campos de tulipanes que tenemos acá en Trelew. A medida que transcurra la presentación, si surgen preguntas, vayan enviándolas, así al final la respondemos. Vamos a ver una parte muy general, en principio, del cultivo, y después nos vamos a adentrar un poquitito más en lo que es la producción de bulbos de tulipán y la producción de flor o planta en maceta. Para comenzar, el tulipán pertenece a la familia de las liliáceas, al género tulipa, y está agrupado, digamos, en dos grandes grupos, unas que son de especies tulipa hoffmanniana, gracie, fosteriana, entre otras, y por otro lado, varias especies de origen desconocido que se agruparon en tulipa gegneriana, que fueron introducidas en Europa desde Turquía, y es el género y especie, digamos, con mayor cantidad de cultivares de valor ornamental que se comercializan actualmente. La clasificación de las variedades y de las especies está realizada fundamentalmente en base a la época de floración, ¿sí? Entonces encontramos aquellas especies y cultivares de floración temprana, de media estación, de floración tardía, y por otro lado, digamos, la cantidad de tépalos que tiene la flor. Como nosotros conocemos, la mayoría de la gente asocia al tulipán con esa copita formada por 6 tépalos. Bueno, esos son los que se conocen normalmente como flores simples, y después también tenemos flores dobles que tienen, por supuesto, más de 6 tépalos, ¿sí? Dentro de los de floración temprana tenemos los simples tempranos, los dobles tempranos, ejemplos, ahora vamos a mirar algunas fotos. De floración media estación y tardía están el grupo de los triunfos, que, digamos, tienen un largo de vara medio y que se utilizan bastante para la producción de plantas en maceta sin necesidad de recurrir a métodos que hagan que el largo de vara sea menor. También tenemos algunas especies, como hoffmanniana, fosteriana y gracie, que dijimos, y después, de acuerdo a la forma de la flor y los colores, aparecen el grupo de los parrots, que son un ejemplo es el cultivar rococó, que son los papagayos, y después dobles tardíos como angelos, ¿sí? Para ver un poquitito asociarlos, estos son los ejemplos. Digamos, acá tenemos el Yokohama, es un tulipán amarillo, simple, es bien típica la forma, digamos, de lo que se conoce como la florcita de tulipán. Después estos dobles, fíjense que es una forma distinta. En el grupo de los triunfos está el Lim van der Mark, que se ha difundido bastante en Argentina. Todos estos, tanto el Yokohama como el Monte Carlo como el Lim van der Mark, están en Argentina, se conoce. Pues los híbridos Darwin, que tienen flor de un tamaño bastante grande, se usan en general como flor de corte, presentan varas más largas, digamos, que el grupo de los triunfos. El Renown es un ejemplo de simple tardío, y después flor de lirium, digamos, se los agrupa de esta forma, precisamente por esa forma atípica, digamos, siendo un tulipán, tienen una apariencia semejante a una flor de lirium. Después está otro de los grupos, son los
festoneados, que lo que presentan son los ápices festoneados de los tépalos, y un ejemplo es el Madison Garden. Dentro del grupo de los viridiflora está el Groenland. El rococó es un parro, un papagayo ese que decíamos, que presenta formas particulares, con colores en los tépalos muy variados. Como ejemplo, el doble tardío Angelique, que también está en Argentina, por lo menos los profesores de Google lo conocen. Y fíjense cómo sale, digamos, de esa forma típica de la flor de tulipán, ¿no? Después, Enfosteriana y Gracie, digamos que son otras especies de tulipán, que no es tulipán generiana. Estos son algunos ejemplos, Pinocchio y Orange Until. En cuanto a la descripción del bulbo de tulipán, es un bulbo tunicado, o sea, tiene una túnica que es una hoja modificada de protección del bulbo. Presenta de 2 a 6 escamas carnosas unidas al plato basal y cubiertas por esa túnica. Las yemas ubicadas en el interior de cada escama son las que originan los bulbos de la próxima temporada. Un bulbo floral da origen a 3 a 5 hojas y una flor, salvo en casos muy especiales, como por ejemplo Tulipa praetans y Tisnelli, que puede haber más de una flor. Cuando el bulbo es no floral, y esto está relacionado con el tamaño, o sea, cuando hablamos de tamaño de bulbo, estamos hablando de circunferencia en centímetros. Cuando hablamos de un bulbo tamaño 6, quiere decir que la circunferencia es de 6 centímetros. La flor es una flor con 6 tépalos, 6 estambres y un estigma trilobulado. La raíz es no ramificada, monofilamentosa, sin pelos radicales. Esto son cosas a tener en cuenta, no se regeneran las raíces, así que hay que tener, cuando uno cultiva tulipán hay que tener especial cuidado. Entonces este es un ejemplo, una adaptación de bananarias, para que lo veamos. Acá tenemos el plato basal, las escamas en cada una de las escamas carnosas, estas en las bases están ubicadas las yemas que van a originar los bulbos hijos en la próxima temporada, y en la yema central, cuando se produjo toda la morfogénesis, me va, digamos, esto para nosotros sería aproximadamente fines de marzo. Dentro del bulbo tenemos toda la flor completamente formada. ¿Sí? Y la flor de tulipán típico son esa tipo copita, con los 6 tépalos, con 6 estambres, y este gineceo trilobulado. En cuanto a la propagación del tulipán, bueno, se puede hacer por semilla, pero el tema de la producción o reproducción por semilla solo se utiliza para mejoramiento, digamos, es para la obtención de nuevas variedades, no se usa, digamos, para propagar comercialmente una variedad que ya está lograda. Una semilla, desde que se siembra hasta que llega a un tamaño de bulbo que pueda llegar a producir una flor, demora entre 5 y 6 temporadas. Recién a la quinta o sexta temporada voy a saber qué flor me va a dar y si tiene valor comercial o no. En principio, digamos, si es de interés, después se harán otras pruebas, que es la capacidad de ser forzada, la calidad de flor, largo de hogar, no. Y en cuanto a la producción de bulbos, es lo que se usa comercialmente para multiplicar
las variedades ya obtenidas. En general, las tasas de propagación, nosotros decíamos que teníamos hasta 6 escamas, o sea, tendríamos potencialmente la posibilidad de producir más bulbos, pero la tasa de propagación media, para la mayoría de las variedades, se encuentra entre 2 y 3. O sea, un bulbo me produce entre 2 y 3 bulbos. Y este es el método utilizado, digamos, para la multiplicación. En cuanto al ciclo del tulipán, en otoño, cuando nosotros plantamos o el bulbo se encuentra ya a campo, se produce un rápido crecimiento de las raíces y durante otoño e invierno el crecimiento de la yema apical es muy lento. Cuando aumentan las temperaturas a inicio de primavera, ahí se produce una rápida elongación del escapo floral, se produce la antesis, siempre y cuando el bulbo tenga tamaño, digamos, para producir flor, lo que decíamos, o sea, en general superior a 6, 8. Luego de la floración, se produce la desaparición de ese bulbo madre, el bulbo se renueva año a año, todos los años en tulipán yo tengo un bulbo nuevo, ¿sí? Y el bulbo original se reabsorbe y comienza el crecimiento de los bulbos hijos. Al final de la primavera, comienzo de verano, se produce la senescencia de la parte aérea, culmina el crecimiento de los bulbos hijos, se produce el comienzo de la diferenciación de las yemas vegetativas y florales dentro del bulbo. Esta es una cosa a tener en cuenta, digamos, el bulbo, aunque yo no lo vea, siempre se está produciendo cosas ahí dentro de ese bulbo, y por eso es necesario tener tanto cuidado, vamos, en el tratamiento y el manejo de las temperaturas cuando voy a producir un bulbo. El bulbo, en definitiva, es una cajita que contiene la flor y que es, en definitiva, una de las cosas que la gente aprecia, ¿no? Si yo maltrato el bulbo, la flor no va a ser de calidad. Una cosa a tener en cuenta es que a cosecha los bulbos no tienen la flor diferenciada. Entonces tengo que conocer, digamos, cuál es el tratamiento de temperatura que tengo que darle para que culmine ese proceso y tenga la flor diferenciada para poder iniciar el proceso de forzado del cual vamos a hablar un poco después. Esto es gráfico, digamos, y está adaptado para la zona nuestra. En verano, si estoy dedicado a la producción de bulbos y estoy cosechando, voy a tener un paquete de bulbos. Este paquete de bulbos se divide, digamos, en este caso son bulbos A, B y C. Tengo 3 bulbos. Ese bulbo lo planto en general a comienzo de otoño, depende de las temperaturas y de las zonas, pero puedo estar plantando en abril. En otoño e invierno se va a producir todo el enraizamiento. Esto me va a permitir salir en primavera con una planta bien enraizada. La elongación del tallo es muy lento. Cuando se produce el incremento de las temperaturas en primavera, se produce la antesis, digamos, es la flor la producción de flor a campo, lo que se ve en estos campos de tulipanes de Trevelin que decíamos y que resulta tan atractivo. Luego se produce la senescencia de esta parte aérea y nuevamente cosecho este paquete de bulbos que tengo que limpiar, separar y clasificar. ¿Cuáles son las posibilidades que me da un cultivo de tulipán? El cultivo de tulipán puede estar destinado a la producción de bulbos, puede ser para flor de corte, para plantas en maceta o para jardines. Y en función de la actividad que se elija,
va a ser el cuidado y los tratamientos de temperatura que voy a tener que dar. Esto es importante porque la temperatura es clave, ¿no?, para lograr buenos resultados en cualquiera de los tipos de producción que yo decida hacer. Específicamente para la producción de bulbos, en cuanto a los requerimientos climáticos, una cosa a tener en cuenta es que las primaveras deben ser templadas, ¿sí? Con temperaturas entre 2 y 15 grados son las condiciones ideales. Nosotros decíamos que el crecimiento de los bulbos secos se produce post-floración. La floración, para el caso nuestro, está por el mes de octubre. Entonces, luego de la floración, yo tengo que estirar el periodo vegetativo lo máximo posible para que ese periodo de crecimiento de los bulbos se extienda todo lo que pueda, porque es cuando yo voy a estar engordando los bulbos, engordando entre comillas, ¿no? Y esos meses, ¿no?, necesito alta intensidad de luz para prolongar precisamente lo que decíamos, ese engordo de los bulbos. En cuanto a requerimiento del suelo, bueno, es un cultivo que pasa el invierno a campo, así que hay que elegir lugares bien drenados, que no haya impedimentos mecánicos. Los suelos livianos en general facilitan la siembra y la cosecha de los bulbos. Lo ideal es que el contenido de materia orgánica no sea inferior al 2%, con un pH neutro o cercano a la neutralidad, levemente ácido, y una conductividad eléctrica menor a 2 decisilos por metro. ¿Cuáles son las labores que implica la producción de bulbos? Vamos a hablar en general y después nos detendremos un poco en cada una de las actividades en particular. La preparación de suelo y fertilización, plantación, desmalezado, riego y fertilización, el rogging, que es una práctica muy importante, tratamientos fitosanitarios, el corte de las flores, una vez que realicé el rogging, produce el descabezado de las flores. Después viene la cosecha, limpieza y clasificación de los bulbos, y el tema de conservación que tiene su gran importancia tanto, digamos, para mantener el stock de plantación, o sea, para la próxima producción de bulbos, como para la venta de aquellos bulbos que vayan a producción de flores. En cuanto a la plantación, los factores a tener en cuenta es que la temperatura del suelo, dentro de lo posible, sea inferior o haya bajado, esté por debajo de los 12 grados centígrados, sobre todo para evitar daño por fusarium. Cuando los suelos son muy pesados, hay que trabajar con las condiciones de humedad adecuadas. O sea, si el suelo es muy húmedo y hay alto contenido de arcilla, voy a producir demasiada compactación, entonces hay que tener la precaución de que la humedad sea la correcta. Si no llueve, luego de la plantación, vamos a tener que dar un riego para facilitar el enraizamiento, porque al final del invierno nosotros necesitamos que los bulbos estén perfectamente enraizados para soportar el crecimiento aéreo, que es muy rápido durante los meses de primavera. Hay que tratar de evitar las emergencias muy tempranas, porque como son cultivos, digamos, de zonas templadas, donde hay heladas en invierno, si yo siembro muy temprano y hay una brotación temprana, puede haber daño por heladas tanto en hoja como de plantas por efecto del viento al comienzo de la primavera, que en el caso nuestro es bastante importante. Si no hay protección, puede haber daño. En cuanto a la densidad de plantación, esto está determinado por el tamaño del bulbo, o
sea, calibre, mayor tamaño, menor cantidad de bulbos, y también por el costo y la disponibilidad de la tierra, que en algunos casos comienza a ser bastante limitante. Si utilizo muy alta densidad, lo que estoy haciendo en general es obtener menor número de bulbos por planta, pero estoy maximizando la cantidad de bulbos que voy a obtener por unidad de superficie. Lo que voy a obtener en definitiva es menor peso del bulbo principal y bulbos de tamaño menores, pero en general la cantidad y el peso por unidad de superficie va a ser superior. Cuando utilizo una densidad muy alta, esto, además, lo que hago es que las plantas se sombreen entre sí, las hojas inferiores, digamos, el aporte de esas hojas inferiores va a ser muy pobre. Esta es una tabla de la densidad de plantación que se usa en Holanda para los distintos calibres. Y fíjense que con un calibre menor a 6, son bulbos muy, muy chiquititos, se plantan entre 220 y 245, y a medida que cuando el stock de plantación involucra bulbos más grandes, la cantidad de bulbos por metro cuadrado puede ir hasta 40 o 50 para tamaños 11-12. Si quedan dudas, les recuerdo que vayan mandando las consultas y al final vamos a tratar de responder todo lo que llegue. La profundidad de plantación para la producción de bulbos es de 10 a 15 centímetros desde la base del bulbo hasta la superficie del suelo. Hay que evitar las siembras muy superficiales porque se afecta el enraizamiento, y al estar más superficial está más expuesto, digamos, a la incidencia por altas temperaturas en algunos casos o por heladas. En el caso nuestro es común que el suelo se congele y se descongele en el invierno, y como las lluvias, digamos, son otoño-invernales en el caso nuestro, un suelo húmedo se congela y se descongela. Si está muy superficial puede levantar y dejar expuesto directamente. Si la plantación se realiza muy profunda, hay un retraso en la emergencia, y por supuesto que eso en lo que culmina es un acortamiento del ciclo, que para la producción de bulbos, reitero, un periodo de engorde es o floración y hasta la senescencia del cultivo, así que si acorto el ciclo voy a tener menor producción de bulbos, o bulbos de un tamaño menor. Esto es un ejemplo, es una foto, ¿no?, para que vean. Es una plantadora bastante antigua ya, que se utilizó en la zona nuestra. Es bastante simple, es una tolva donde se coloca en los bulbos de stock de plantación. El stock de plantación en general está compuesto por distintos tamaños. No es que siembro, que planto tamaño 6-7 y después 8-9. Es una combinación. Entonces la densidad que se utiliza va en función de la mezcla de tamaños que yo estoy usando. Es muy fácil, se regulan estas compuertas para regular la densidad. Son 4 bajadas. Hay una especie de abre surco. Estos discos van arrimando tierra para tapar. Y esta hoja, o que también puede ser un rodillo, va apretando los bulbos y facilitando el contacto suelo-bulbo. Esta es otra máquina un poco más compleja. Hoy en las zonas productoras importantes a nivel mundial ya están usando plantación en red, porque eso facilita el levantado y la cosecha total de bulbos. Cuando uno no utiliza red, es muy difícil
recoger todos los bulbos. Entonces me quedan bulbos en el suelo, no solo que pierdo bulbos, sino que ese sitio me queda inutilizado por un tiempo porque no puedo volver hasta que no los eliminen, no puedo plantar, salvo que plantase exactamente la misma variedad, si no voy a tener una mezcla de colores y eso comercialmente no va. Bueno, en cuanto a la fertilización, para tener una idea, el total de nutrientes extraídos en un cultivo de tulipán por hectárea son entre 140 y 150 kilos de nitrógeno y potasio, 40 a 50 kilos de fósforo y unos 60 kilos de calcio. En cuanto a cómo fertilizar, fósforo, potasio y calcio pueden aplicarse como fertilización de base y el nitrógeno se aplica, digamos, en 2 o 3 veces durante el cultivo. Una parte va como fertilización de base y después en la primavera con activo crecimiento. En cuanto al riego, por supuesto que hay que asegurar una provisión de agua para este cultivo. Se puede utilizar distintos sistemas, incluso, no está mencionado acá, pero podría ser por inundación o surcos, aunque a escala comercial, digamos, lo que más se utiliza es el riego por aspersión. El goteo tiene muchas ventajas, pero el problema que tiene es que como generalmente hay tareas de desmalezado manual y otras cosas que implican, digamos, el uso de herramientas, es muy difícil utilizarlo por la rotura que se produce en la cinta. Desde el punto de vista del aprovechamiento del agua y del fertirriego y demás, es un sistema ideal, pero desde el punto de vista del laboreo y otros factores es bastante complicado. Así que en general el método que se utiliza es el riego por aspersión. En suelos pesados, ¿hasta cuándo se riega? Cuando aparecen los primeros síntomas de senescencia ya debo dejar de regar. En suelos que son más arenosos puedo continuar con el riego, me conviene continuar con el riego hasta que la senescencia del cultivo esté en un 50% aproximadamente. Bueno, esto es un campo de landa, es con un aspersor, riego por aspersión, con un enrollador. Una de las alternativas que mejora bastante este sistema de riego es reemplazar el cañón por una ala regadora, sobre todo para homogeneizar el riego, tamaño de gotas, disminuir por ahí el estrés que produce el tamaño de gota de este tipo de cañones. Y bueno, en el caso nuestro, para uniformizar y evitar un poco el efecto de los vientos que son importantes. Y si no, la otra alternativa es usar directamente a las regadoras instaladas en el suelo. En cuanto al control de maleza, en los lugares que son productores de bulbos y de tulipán, el paquete tecnológico en cuanto a principios activos de herbicidas es mucho más amplio que en el caso nuestro. En Argentina hay muy pocos productos registrados para su uso en tulipán. Entonces es un cultivo que está, la superficie es chica, no está ampliamente distribuida, entonces es muy difícil lograr conseguir, en principio, algunos principios activos que se puedan usar y que además estén autorizados para este cultivo. En algún momento se logró unas autorizaciones y bueno, dentro de esos productos, el piramina era uno de los que estaban, el glifosato, que hasta hace unos años se podía usar, o actualmente en Chubut está prohibido. O sea,
no podemos utilizarlo, y bueno, eso hace que mucho del control químico se vea muy, muy limitado. Hay que partir de suelos de lotes lo más limpio posible para evitar después tener gastos muy importantes en el control manual de maleza. En cuanto a plagas y enfermedades del cultivo, bueno, presenta un montón de problemas, digamos, no siempre se manifiestan, pero bueno, hay que tener en cuenta que puede ser atacado por nematodos, áfidos. Voy a tratar de pasar un poquito rápido esto, como para que después podamos detenernos un poquitito más en la parte de producción y temperaturas y forzado, digamos, producción de flor. En el tema de áfidos es importante, sobre todo porque son los principales transmisores de virus, y en particular de uno de los virus, que es el TBD, el virus que produce el quebrado del color de la flor. Dentro de esto está el Aedes tulipae, que es el pulgón gris del bulbo, el pulgón manchado de la hoja, el pulgón verde del duraznero y el pulgón negro del poroto. Repito que además del daño directo, el tema de transmisión de virus es muy importante. Trips, que bueno, son daños típicos en hoja. Los ácaros, que en general, digamos, la importancia de los ácaros está en el tema de daño a los bulbos, sobre todo en el almacenamiento. Acá tenemos el Rhizoglyphus echinopus y el roviri, que son los ácaros de los bulbos. Después varias especies de tirófagos. El ácaro del tulipán, que además puede transmitir el virus X de esta especie. Como para ver un poquito de fotos en cuanto a enfermedades fúngicas, que es bastante importante, y son las que probablemente causen los mayores perjuicios. Tenemos un penicillium, que bueno, se presenta siempre, sobre todo en bulbos que fueron golpeados. Esto es muy importante, digamos, al ser un bulbo tunicado, hay que tener cuidado en la cosecha, en el tratamiento. A veces los mismos terrones de tierra que se levantan en la cosecha cuando se está zarandeando, golpeando bulbos, y como es tunicado no vemos el daño, pero después cuando quitamos la túnica vemos en general que apareció algún hongo y frecuentemente penicillium. Botrytis es otra de las enfermedades fúngicas que ataca bastante al tulipán. Acá tienen los síntomas, digamos, en las plantas, que producen en general, cuando el daño es importante, plantas reducido vigor, un porte muy, muy bajo. ¿Sí? Los daños en bulbos son considerables, y esto se manifiesta más cuando luego de daños por heladas, o cuando los bulbos han sido golpeados y se dan las condiciones para que temperatura y humedad, aunque el ataque sea importante. En muchos casos directamente se pierde el bulbo y no se origina ni siquiera una planta con los síntomas que vemos acá de marchitamiento y manchas y manzanas. Botrytis tulipae es otra de las enfermedades que aparecen. Acá están los síntomas en bulbos. En muchos casos, si el daño es muy importante, la planta directamente se va a secar, si no va a crecer torcido, pero es una planta que ya perdió el valor comercial, y el tema es que si me llega a originar bulbos esa planta, seguramente va a estar enferma y voy a continuar con el problema. Pythium es otra de las
enfermedades. Esto, digamos, es básicamente para que tengamos una idea, no nos vamos a detener mucho. En cualquier duda o hagan la consulta o de última nos contactamos por mail y para seguir avanzando. Fusarium. El fusarium es particularmente importante porque los bulbos que presentan fusarium son, o facilitan la producción de etileno. Y el etileno es letal para el tulipán. En concentraciones muy bajas, etileno en cámara, en conservación, producen aborto de flor. Así que hay que tener particular cuidado, digamos, con este tipo de enfermedad. Fusarium abenaceum, este tiene la particularidad que no afecta a los bulbos. ¿No? Lo que afecta es follaje y en general lo que ocurre con las plantas es que se quiebran. Rhizoctonia es otro género que ataca tulipán. Rhizoctonia tuliparum. Sclerotium, que esto lo que produce es una marchitez súbita de las plantas en pre o post-floración. La podredumbre, digamos, una vez que se desarrolla, avanza hasta los bulbos y muere la planta completa, ¿no? Y esto es importante, que la aparición en este caso es esporádica y sobre todo se da en suelos arcillosos, suelos pesados. Sclerotium es otra de las enfermedades que puede presentarse, básicamente, digamos, cerca del nivel del suelo, inmediatamente por debajo, lo que se observa es un debilitamiento del tallo. Es como que se estriñe, ¿no? Y finalmente las plantas terminan doblándose. Aspergillus, lo que produce en estos casos es el marchitamiento de los bulbos, y los bulbos quedan endurecidos, medio calcáreos, que también se puede dar con fusarium. A veces en el caso de fusarium hasta como que se despegan las partes del bulbo y suenan, ¿no? Si uno lo agita, suena, y en muchos casos es producido por Phytophthora. Es otro problema que puede aparecer y puede causar la podredumbre total del bulbo. Fíjense los daños directamente. Si el daño es muy severo, no hay ni brotación, no hay raíz, entonces si se origina una planta va a ser muy débil y va a morir al poco tiempo. En estos casos hay que tener cuidado, digamos, para evitar la proliferación de Phytophthora, manejar adecuadamente el riego o hacer una buena elección del suelo, como decíamos antes, que es un suelo suficientemente bien drenado. Rhizopus es otro, digamos, acá es una podredumbre bastante total, bastante, presenta olor fuerte, digamos, es una podredumbre blanda. Y esta se desarrolla con temperaturas altas, esa es la particularidad, que mayor superiores a 30 grados. Hay que tener cuidado, digamos, cuando uno cosecha, si lava, los bulbos tienen que mojar, secarse lo suficiente para evitar que en combinación con temperatura puedan aparecer este tipo de enfermedades. Tricoderma es otra de las enfermedades que puede aparecer, pero en este caso ya no es en la producción de bulbo, sino en el tema de forzado, y se da bastante cuando el forzado se realiza sobre sustratos de turba, y básicamente lo que se ve es una decoloración de las puntas de las hojas, que en casos extremos puede directamente blanquearse. En cuanto a enfermedades bacterianas, una de las que suele aparecer es Curtobacterium flacumpaciens, que lo que presenta a campo es una
enrollamiento de la hoja y estas quebraduras de la epidermis, y lo mismo se produce en el tallo, hay como engrosamientos y también rajaduras. No es tan frecuente. En cuanto a las enfermedades causadas por virus, tenemos la enfermedad de Augusta, que es el virus del tabaco, que lo que produce es un enanismo de las plantas y clorosis en el follaje. En los bulbos suelen aparecer manchas necróticas y no es fácil de detectar, digamos. En muchos cultivares directamente los síntomas no se presentan. El virus asintomático del lilium es en este caso, digamos, lo que aparecen y manifiesta los síntomas es en cultivares que tienen una coloración en particular. No es que se manifiesta los síntomas en todos los cultivares, es sobre todo en los cultivares de color rosado, y lo que hay es una decoloración de nervaduras y, bueno, un cambio de color que, por supuesto, que deprecia la calidad de la flor, ¿no? Y es transmitida por ácido. Esto es lo que decíamos antes, lo que lo mencionamos, virus que produce el quiebre del color. Entonces, este es muy importante. El quiebre de color se da en general en flores de color oscuro, con mayor frecuencia. En este caso, como vemos, digamos, dependiendo del grado de infectación, los síntomas pueden ser más leves, llegando incluso una flor que era roja a estar prácticamente toda blanca. También puede ocurrir que en cultivares de estos rojos aparezcan manchas oscuras, veteados, que en muchos casos son muy apreciados, porque la verdad que la flor es muy atractiva, pero es una planta enferma y tiene que ser eliminada. Este virus en particular es muy importante que conozcamos todos los síntomas que presentan, porque, por lo que acabamos de decir, entonces es importante poder diagnosticarlo tanto en prefloración como en floración y como postfloración. El rogging del que hablábamos, que es esa práctica de identificar plantas enfermas y eliminarlas, con este virus es muy importante que lo realicemos. Es un virus que se transmite por áfidos y es una enfermedad clave. El virus X del tulipán lo que produce son manchas blancas o necróticas alargadas en hojas y en flores, manchas pequeñas. No son virus que se presentan, pero no tienen, digamos, la trascendencia que tiene el TBD. Lo que decíamos recién, el rogging. ¿En qué consiste el rogging? ¿O qué es el rogging? Es identificar y eliminar todas las plantas enfermas, especialmente aquellas que presenten virus, ¿sí? Pero todas las plantas que estén enfermas o que sean una mezcla, digamos, que estén fuera de los parámetros de la variedad que corresponde, deben ser eliminadas. Para ello hay que conocer las características de la variedad y los síntomas de la enfermedad. Como dijimos antes, no solo en floración, sino también en prefloración y postfloración. Estoy haciendo rogging continuamente. Lo que pasa es que uno de los puntos claves, y precisamente por el TBB, es el momento de floración. Repito, digamos, el TBB se manifiesta muy claramente en variedades que sean de color oscuro. En variedades blancas o amarillas es muy difícil detectarlas, o es más complicado detectarlas en flor.
¿Cómo elimino esas plantas? Puedo hacerlo con una pistola inyectando algún herbicida, y si no, directamente de manera manual. Bueno, acá está con una pistola, ¿sí? Pero, una especie de tenedor gigante, digamos, que me permita sacar la planta. Lo ideal es sacar la planta completa con bulbo. A veces, y sobre todo cuando se hace cultivo en red, el trabajo se dificulta bastante y bueno, en muchos casos se elimina solo la parte aérea, no la planta total, queda parte del bulbo, y bueno, puede ser que ese bulbo me origine algún bulbo chiquito y lo está recogiendo y está infectado. Acá fíjense, es una variedad roja, cómo cambia de color. Puede ser que alguna de estas variedades, de estas flores sea de alguna variedad distinta, pero acá se ven eso de algún modo lo que veíamos antes en la diapositiva anterior, que dependiendo del grado de la concentración de virus en la planta, rompe más o menos el color. Esta es una flor totalmente blanca, acá tenemos blanco con rosado, y el color de la variedad es este. Una vez que hice el rogging a campo, lo que se hace es decapitar todas las flores. Para proceder al descabezado de las flores, lo que tengo que hacer es esperar a que las flores tengan las características típicas de la variedad como para poder hacer el rogging como corresponde, no solo sacar plantas enfermas, sino también plantas que no corresponden a la variedad, para evitar las mezclas que decimos. ¿Para qué se produce el descabezado de las flores? Por un lado, para incrementar la cosecha de los bulbos, que sí es importante en el caso del tulipán, ¿no? Que la planta destine todos sus recursos a posfloración, al engorde de los bulbos, y no a la producción de semillas. Y por otro lado, evitar, al retirar los tépalos, no quedan sobre las plantas y evita enfermedades, sobre todo botritis, que combinado con un riego por aspersión puede incrementar los daños de manera significativa. Para la cosecha, lo que se observa es la túnica del bulbo. Cuando cambió de color, viró al marrón, nos estamos cerca del punto de cosecha. La cosecha puede ser manual o mecanizada. Por supuesto que esto depende de la superficie. En campos grandes se utilizan máquinas con distinta tecnología y dependiendo también de la máquina plantadora. Si siembro a chorrillo sin red, voy a cosechar de una forma, y si sembré en red, necesito una máquina especialmente preparada para cosechar en red. Una vez que se cosechó, hay que realizar la limpieza, la separación de los bulbos, que decíamos al principio que lo que nosotros cosechamos es un paquetito de bulbos, hay que separarlo, y después hay que clasificarlos por tamaño, y una vez que clasifiqué por tamaño y decidí qué es lo que voy a vender y qué voy a volver a plantar para seguir obteniendo bulbos, separo el stock de plantación de los que van a la venta, porque los tratamientos de temperatura pueden diferir. Ejemplo de esto es Holanda, es un ejemplo de una cosecha manual de un agricultor chico. Directamente es un motocultivador con un arado de reja que va invirtiendo y después levanta los bulbos a mano en cajones bien ventilados. Estos cajones son de madera también, que andan muy bien. Tienen una malla abajo y producen permiten una muy buena circulación de aire. Realmente son muy útiles. Esta es una cosechadora para una plantación en red. Lo que hace esta máquina es ir levantando la red con todos los bulbos dentro de la red. Acá hay una especie como de cúter que va cortando esta red,
y por un lado va dejando los bulbos que van en una tolva y por otro va enrollando la red. Acá se puede observar cómo queda la red después que está cortada y los bulbos pasan por una serie de zarandas, que es una primera limpieza para separarlo de los terrones, y van a una torre. Una vez que llegan al... Hay máquinas que cosechan, eh, sacan tierra, lavan y directamente van después a una mesa de clasificación. En este caso, los bulbos pasaron por una cosechadora, separaron buena parte de la tierra, vienen a esta planta donde se produce el lavado. Una vez que se hace el lavado, se separan los bulbos. ¿Sí? Estos paquetitos de bulbos son separados, pasan por una clasificadora. La clasificadora, cuando clasifica por tamaño, son zarandas que tienen un tamaño predeterminado y los bulbos van recorriendo y van cayendo donde corresponde. Digamos, un bulbo tamaño 12-13 significa que permaneció arriba cuando lo pasé por la zaranda 12-13. 12, perdón. Bueno, el tema de post cosecha. Vamos a ver cuáles son los efectos de los distintos factores. La temperatura es clave. ¿Sí? Conocer, digamos, lo que el tulipán es un bulbo que necesita para producción, temperatura cálida, frío, cálido. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los efectos de las temperaturas? Un tratamiento con alta temperatura, cuando hablamos de alta temperatura, de 30 a 35 grados, estos en general se aplican inmediatamente luego de la cosecha, y lo que busco con este tratamiento, que no debe extenderse demasiado, entre 1 o 2 semanas, promueve la iniciación de los primordios en yemas axilares de las escamas. Estimula la morfogénesis que se va a producir después a temperaturas medias de 15 a 20 grados centígrados. ¿Sí? Esas temperaturas, perdón, las temperaturas medias de 15 a 20 son las temperaturas óptimas para la diferenciación de yemas florales y raíces. O sea, la temperatura alta es para estimularlo, pero se producen a temperaturas medias. Y las temperaturas que llamamos de frío para tulipán, y lo que normalmente se utilizan son o 9 grados o 5 grados. Y lo que promueven es el pasaje de almidón a azúcar, aumentar la concentración de ciberelinas. Esto me permite tener una floración uniforme y un largo de tallo adecuado. Si yo no di un tratamiento de frío, no voy a tener esto, y en general las plantas van a tener un largo de tallo bastante pobre. ¿Qué pasa si tengo almacenaje por largos periodos a temperaturas medias o altas? El crecimiento va a ser limitado y lento del bulbo una vez plantado. ¿Sí? Y si ese almacenamiento, por algún motivo, lo llevé a 6 o 8 meses, directamente se produce el desecamiento de la flor. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Que no solo hay que conocer las temperaturas y los efectos que tienen, sino el periodo durante el cual voy a tratar los bulbos. Los efectos que en un principio y por un determinado periodo son benéficos y me van a permitir tener una flor de tulipán prácticamente en cualquier momento, si no lo manejo bien, lo que voy a obtener son resultados absolutamente malos. Cuando los bulbos se almacenan continuamente a temperaturas medias, el crecimiento aéreo es lento luego de plantados a 16 grados, y siempre debe aplicarse un tratamiento de baja temperatura. Por lo que decíamos antes, es un cultivo que necesita temperaturas, el ciclo es cálido, frío, cálido.
La atmósfera en almacenamiento, lo que decíamos antes, una humedad relativa al 75% y que estén libres de etileno. ¿Esto qué significa? No utilizar una cámara para almacenar tulipanes donde tenga fruta, por ejemplo, que pueda llegar a producir etileno. Concentraciones tan bajas como 0,07 a 0,15 partes por millón de etileno, en un principio que producen pérdida de peso en los grupos. Y si la concentración es mayor, directamente va a haber esto en stock de plantación, ¿no? Cuando hablo de stock de plantación, son bulbos que dejé para seguir produciendo bulbos. Si yo tengo etileno en cámara, donde estoy forzando bulbos para producción de flor, es muy probable que tenga un porcentaje de flores abortadas. Y eso, por supuesto, es totalmente negativo tanto para el que vende los bulbos como para el que produzca la flor, ¿no? Vamos a hablar un poquitito del control de la floración o forzado, ¿no? La producción de flor en Holanda, cuando se habla de forzado, se habla de toda una industria, digamos, de producción de flor. En el caso de tulipán, producen flores en cualquier época. Antes, con los tulipanes frigo, que llamaban, que era directamente congelar los bulbos, pero no todas las variedades, había muy pocas variedades que se adaptaban a esos tratamientos. Y una vez que se expandió el cultivo al hemisferio sur, se entra en contraestación y ya no hace falta, digamos, recurrir a ese congelado de bulbo. ¿Qué es el forzado? Es el manejo de los sucesivos estados de desarrollo de iniciación floral hasta la antesis. La organogénesis es cuando se diferencia el yema floral y las raíces, y esto se produce a temperatura cálida. La maduración es cuando se inducen los procesos de crecimiento y esto se da con bajas temperaturas. Y la elongación del escapo y floración que se da a temperaturas cálidas. Esto es lo que repetí varias veces, que es un cultivo que se da con ciclo cálido, frío, cálido, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando yo voy a realizar el forzado? La madurez del bulbo cosecha. No existe algo que yo pueda, concentración de alguna sustancia en particular que me indique madurez. La única técnica a la que se recurre es a la observación de los distintos estadios de esa yema floral. ¿Se acuerdan cuando veíamos el bulbo? Que decíamos que en marzo el bulbo tenía esa yema central completamente desarrollada y todas las partes de la planta, hojas y flores y gineceo y demás estaban formados. Bueno, a través, lo que tengo que hacer para determinar esos estados es agarrar el bulbo, despedazarlo, llegar a esa yema central y mirar bajo la lupa. No hay otra forma. Esta es la escala de estadios definidas, ápice vegetativo aplanado 1. Bueno, el estado 1 y 2 corresponde al estado vegetativo 1. Cuando yo aplico temperaturas altas, decíamos que una temperatura de 30 a 35 grados lo que va a hacer es acelerarme, digamos, la morfogénesis, entonces lo puedo utilizar ese tratamiento para producir una floración precoz, o sea, adelantar la floración, hacer que toda la morfogénesis se acelere después cuando lo ponga a temperaturas entre 15 y 20 grados. Pero para que sea efectivo ese tratamiento de temperaturas altas, tengo que estar en estado 1 y 2. Y la forma de saberlo es desarmar el bulbo. Tengo que tomar una muestra de los bulbos, desarmarlo y mirarlo bajo la luz, ¿sí? Y el tratamiento de bajas temperaturas, que decíamos que también es necesario, no lo puedo iniciar, no lo puedo dar hasta que el bulbo haya completado la formación del gineceo.
trilobulado, que es lo que se conoce como estado G. Las otras cosas que tengo que conocer son las condiciones de almacenaje post cosecha, saber qué le pasó a ese bulbo. Si no viene un bulbo ya forzado, o sea, puede ser que el mismo vendedor del bulbo de tulipán haga el tratamiento que corresponde a las temperaturas para que yo le compre el bulbo, lo ponga en invernáculo y ya digamos, esté en condiciones de producir flor en 15 o 20 días. Pero si tengo que hacer todo el tratamiento, digamos, de dar las bajas temperaturas, 5 o 9, tengo que saber qué le pasó a ese bulbo para saber si estoy en condiciones o no de empezar con ese tratamiento de frío o tengo que seguir con, por un periodo con el tratamiento de temperaturas cálidas. Muchas veces, si no me informan eso, si no me dicen que está en estado G, voy a tener que agarrar una muestra de bulbos y voy a tener que ver en qué condiciones está o en qué estadio está la yema floral. ¿Sí? Para el forzado también se tienen en cuenta las características de la variedad, entre ellas la habilidad para iniciar una rápida iniciación floral, perdón, que la calidad de flor sea muy alta con diferentes condiciones de forzado. Hay algunas variedades que se adaptan únicamente a un forzado a 5 grados y otras a 9. Susceptibilidad a enfermedades o desórdenes fisiológicos. En la producción de flor, el stem top es un problema, es una deficiencia momentánea de calcio. Hay que cuidar la atmósfera, digamos, de producción para permitir, digamos, que el calcio se movilice adecuadamente, haya deficiencias momentáneas de calcio, porque si no se produce ese desorden fisiológico que deteriora absolutamente la calidad de la flor. Y después ver la longevidad de la flor cortada, ¿no? Hay dos tipos de forzado. El forzado estándar. Cuando hablamos de forzado estándar, lo que hago es, con bulbos preenfriados o no, plantarlos en cámara y completo el tratamiento de frío con los bulbos plantados. ¿Sí? Esa es la diferencia con el otro forzado, además de la temperatura. Para poder hacer el forzado estándar, necesito una cámara de enraizamiento, ¿sí? Porque el enraizamiento comienza en cámara y además el primer crecimiento del tallo también se da en cámara. Cuando ese crecimiento del tallo tiene un determinado largo, voy a invernáculo o a una temperatura más baja si quiero atrasar la floración. Con este forzado, como ya hice el enraizado en cámara, la fase de invernáculo es muy corta. En un par de semanas tengo flor de corte o planta en maceta para la venta. Veamos un ejemplo. Acá tenemos temperatura, tenemos los meses. ¿Sí? Posterior a cosecha, si yo quiero hacer un forzado estándar, si estoy en el estado 1 o 2, puedo hacer una semana de temperaturas altas, entre 30 y 35 grados. Recuerden que eso me iba a facilitar, me iba a provocar el desenlace de la morfogénesis, y eso se daba a temperaturas cálidas, entre 15 y 20 grados. Puedo, digamos, hacer una disminución de temperatura. Esa temperatura cálida puede ser una temperatura de 17 durante todo el periodo, o un periodo de 20,
y otro periodo de 15. Después bajo la temperatura, en este caso, porque voy a utilizar bulbos preenfriados. ¿No? Le doy 6 semanas de preenfriado a los bulbos en seco. A las 6 semanas planto y doy las 6 semanas restantes que requiere esta variedad en particular. Las variedades ya están descritas, los requerimientos que tienen cada una están descritas, están detalladas. En general, digamos, este periodo de frío son entre 2 y 15 semanas para la mayoría de las variedades. Una vez que cumplían los requerimientos de frío, voy a invernáculo a una temperatura de entre 14 y 16 grados y en 2 o 3 semanas tengo la floración. ¿Sí? No, el tema acá es que en el forzado estándar el enraizamiento se produce en cámara. Esta plantación yo lo podría, si no tengo preenfriado, si no quiero preenfriarlo, podría plantar directamente acá. El tema es que en general, digamos, dar el tratamiento de frío en seco requiere mucho menos espacio que hacerlo con el bulbo plantado. El forzado directo, enfriado especial o forzado a 5, acá los bulbos reciben todo el tratamiento de frío en seco. ¿Sí? El enraizamiento se produce en invernáculo. La ventaja es que no necesito tanto espacio, porque no necesito cámara de enraizamiento, aunque la cantidad de variedades que se pueden utilizar para realizar un forzado directo es más limitado. Un ejemplo parecido al anterior. En este caso no hacemos un tratamiento de alta temperatura. Mantengo los bulbos a 20 grados, esto es, luego bajo un poco la temperatura, alrededor de 17, hasta que identifico mediante esta técnica que les decía de desarmar el bulbo, que los bulbos están en el estado G y puedo comenzar con el tratamiento de frío. Si no alcancé el estado G, no puedo enfriar los bulbos. ¿Sí? Y en este caso, bueno, comienzo ese preenfriado o enfriado directamente durante 12 o 13 semanas, dependiendo de la variedad, pero sin plantar. ¿Sí? La plantación se da una vez que terminó el periodo de tratamiento de frío. Y a diferencia del caso anterior, la etapa de invernáculo es más prolongada. Puede durar casi el doble en el caso de la etapa de invernáculo, en el caso de forzado directo, que en el de estándar. Bueno, si quiero hacer un forzado muy temprano, o sea, producción de flor muy temprana, tengo que trabajar con bulbos con madurez temprana. Y seleccionar las variedades que sean altas. ¿Se acuerdan de la primera clasificación? ¿No? Para un forzado estándar, un ejemplo sería una semana 34, un tratamiento de 7-20 hasta estado G, 6 semanas a 7 o 9 en seco, y luego plantación y frío, 9 grados centígrados entre 6 y 9 semanas, y posteriormente invernáculo. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Y el directo, bueno, podría ser recuerden, si estoy dando este tratamiento de alta temperatura es porque quiero adelantar floración. Una semana 34, después un tratamiento a 17-20 grados hasta 14 días posterior a estado G, 9 a 12 semanas a 5 grados, acuérdense, acá no planto en cámara, y después voy a invernar. En el caso de forzado medio tardío, si lo que quiero es hacer que retrasar la floración, se posterga la transferencia de bulbos de 17 a 20 al frío, digamos, tengo un margen ahí al principio, de cálido a frío, y si no, lo que puedo hacer es, al final del forzado,
una vez que hice el tratamiento en frío, cuando comenzó a elongar el tallo, bajar temperatura. Bueno, acá Tulipanes frigo es lo que les mencioné antes. Digamos, esto es limitado por el tema de los costos, por el tema de que no todas las variedades se adaptan, y además con la entrada, digamos, en contraestación de los bulbos del otro hemisferio, esto está de algún modo solucionado. Pero básicamente lo que se hace luego de cosecha, almacenar a 23 grados hasta mediados de marzo, ahí se los baja a 20 hasta mediados de abril, luego a 17 hasta preenfriado, 4 semanas a 5 o 9 grados centígrados y finalmente se los deja a 2 grados centígrados bajo cero, comenzando en junio. ¿Sí? En cuanto a desórdenes fisiológicos, económicamente, digamos, lo más importante es el aborto de flor, que se puede dar por distintos motivos. Una, por ejemplo, es la presencia de Fusarium, que produce etileno y que produzca el aborto de flor, o el Stentoplip, que decíamos que estaba relacionado, digamos, en general, con cuando hay problemas de calcio, que no necesariamente tienen que ser deficientes, sino que no hay una buena translocación por distintos motivos, por condiciones de atmósfera, riego, y eso produce esta deficiencia. El aborto de flores, bueno, decíamos que se puede dar por distintas razones. Puede haber daño en raíces durante manipuleo, enfermedades lentas de las raíces por altas temperaturas del suelo. Esto tiene que ver, digamos, con fragilidad. En muchos casos hay que tener cuidado con la túnica, ¿sí? Porque la túnica puede ser dura y si, para la producción en maceta o para flor es una práctica a veces cortarla directamente con un tipo de bisturí o un cúter, se corta la túnica para facilitar el enrolamiento. Bueno, entre los factores que influencian calidad de flor, uno de los factores es transferir bulbos muy tempranos a baja temperatura, ya lo dijimos antes. Bulbos pequeños a muy baja temperatura que producen cuellos largos, y el cuello, digamos, es la parte superior del tallo. Eso hace, digamos, que la planta no tenga rigidez, que la flor no sea rígida, entonces desmerece la calidad. O tratamientos a muy baja temperatura hace que los tallos sean muy cortos. Ya estamos bastante en hora. Hay algunas consultas acá. Me preguntan si la práctica de Rogen en cuanto a las enfermedades fúngicas utilizan productos específicos para cada caso, o un producto le sirve para el control de varias de ellas. En algunos casos, digamos, hay productos que son de un espectro amplio que me pueden cubrir varias enfermedades. Después, ¿se pueden recuperar las plantas? En general, sí, podrían llegar a recuperarse, y depende también de qué enfermedad estemos hablando. Recuerden que había algunos que afectaba parte aérea y bulbos y otros no. Y en muchos casos, digamos, en esto, las flores tienen un alto valor estético. Y si bien hay que hacer un uso racional de los agroquímicos y de todas las herramientas en particular, hay que, en muchos casos, recurrir a tratamientos preventivos. Pero el hecho de
utilizar buenas prácticas no consiste únicamente en utilizar agroquímicos. Manejar bien el riego, manejar bien las condiciones medioambientales del invernáculo, en el caso de producción de flor, elegir el lugar, digamos, para la producción de bulbos, que no se encharque y demás, mantener los cultivos libres de maleza, no regar de más. Son todas prácticas que contribuyen a que las enfermedades disminuyan, ¿no? Y es de alguna manera realizar un uso integrado de todas las herramientas con las que cuento, digamos, para evitar este tipo de enfermedades y llegar a daños muy severos. Después dice, ¿por cuánto tiempo se debería darle bajas temperaturas si quiero obtener un bulbo para que me dé flor? Como decíamos, el tratamiento de temperatura depende de la variedad, pero está en general entre 12 y 15 semanas de frío, que pueden ser que le den el frío seco, o agarrar el bulbo, ponerlo en una maceta y darle el frío plantado, ¿sí? La mayoría de las variedades se adaptan al forzado estándar, a 9 grados plantado, que le puedo dar parte en seco, parte en plantado o todo el tratamiento de frío plantado, ¿sí? Y recuerden que el periodo después, invernáculo o posterior al tratamiento de frío hasta la producción de flor es mucho más corto. Para que me dé flor, no solo tengo que saber, como lo dije durante la charla, no solo es una cuestión de darle el tratamiento de frío que corresponda, sino que el bulbo, desde que se cosechó hasta que le van a dar el tratamiento de frío, haya desarrollado la yema floral. Aunque al momento de comenzar el tratamiento de frío a 5 o a 9 grados, el bulbo esté en estado G. O sea, tenga todas las partes de la flor formadas dentro de la yema central del bulbo. ¿Sí? Bueno, digamos, para ir terminando, vemos un poquito de post cosecha y comercialización. Las plantas de tulipanes pueden venderse mayoristas o minoristas inmediatamente de sacado de la sala de enraizamiento, ¿sí? Y deben ser mantenidas entre 0 y 2 grados centígrados. En caso de tulipanes en maceta, se comercializan cuando el primer tépalo comienza a tomar color y duran entre 14 y 17 días. Si se sacan del invernáculo del estado pimpollo verde, se puede almacenar hasta 4 semanas entre 0 y 1 grado centígrado. Y en este caso es recomendable tratar contra el. Bueno, con esto ya he terminado, no hay más preguntas, así que quiero agradecerles a todos los que participaron, espero que haya servido y bueno, agradecer una vez más al Consejo por la oportunidad de difundir un poco este cultivo. Muchas gracias.